Amigos del canal Vox Move, bienvenidos hoy a nuestro programa, nuestro debate de todos los miércoles a partir de las 8 de la mañana. Hoy es 26 de septiembre y vamos a hablar en qué estado se encuentra el metro de Bogotá. Y para ello nos acompañan y quiero darle la bienvenida. Voy a empezar por las damas. Lucía, bienvenida a nuestro programa, siempre muy atenta a venir a esta tu casa, el Palabras Más y el canal Vox Move. Muy buenos días, un saludo a Manuel, Beto, a las amigas que nos acompañan aquí. María, que es primera vez que la veo. Un gusto estar aquí como siempre y qué bueno que tengamos camarógrafa también, que ahora he visto muchas camarógrafas en varios programas de televisión. Y es nuestra codirectora que nos regaña cada tiempo. Bueno, mejor la saludamos. Bueno, y quiero darle la bienvenida a Manuel. Manuel, bienvenido a su casa, también súper atento, amigo del canal Vox Move, de Palabras Más. Bienvenido al debate del día de hoy. Alberto, buenos días, muchas gracias por su invitación, a la concejal Lucía Bastías también mis saludos, María y todo el equipo técnico y a todas las personas que nos siguen por Facebook y las diferentes redes también mis saludos. Bueno, mientras nosotros le damos la bienvenida al equipo del día de hoy que nos acompaña, que es María Gardiazabal, voy a pedirle a nuestros invitados que a través de sus redes sociales compartan, ya estamos saliendo en directo por el Facebook Live del canal Vox Move y de Palabras Más. Bienvenida, María. Muchas gracias, Alberto, por supuesto a nuestros invitados, muchas gracias por aceptar esta invitación y pues hoy a debatir de un tema muy controvertido acá en Bogotá. Un saludo para toda la audiencia que nos sintoniza en este momento. Bueno, empecemos. Y yo sí quisiera saber, porque la semana pasada se dio un debate en torno a lo que va el metro de Bogotá y nos gustaría por lo menos a los ciudadanos saber en qué va, primero los estudios, cuándo se va a entregar el metro. Sabemos que hubo un decreto, el 280, que se expidió el 15 de mayo de 2018, que creo que abrió todo un debate en torno a cómo se van a tomar los recursos y todo este tipo de cosas. Entonces sí quisiera que nos contaran un poco en qué va el metro de Bogotá. Quiero que empecemos con Lucía y ya le doy la palabra a Samuel, bueno, a Manuel. La primera, sí, hay una diferencia grande entre Samuel y Manuel. La primera línea del metro de Bogotá va avanzando, tiene el apoyo del gobierno nacional saliente, del gobierno nacional que está actualmente con el presidente Iván Duque. Han trabajado durante estos 2 años y medio todos los equipos técnicos del gobierno nacional y el gobierno distrital y creo que eso es importante para sacar adelante la primera línea del metro. Efectivamente, hubo un debate hace 2 semanas, el debate... El progresismo, el representante del progresismo siguió hablando de la nostalgia que tienen con la primera línea del metro bajo tierra que no va a existir, al menos en la primera línea. Yo creo que la discusión que hay que hacer en la ciudad ya es cuál va a ser la segunda y la tercera línea del metro. La primera línea avanza con el apoyo de la banca multilateral, con parte de los estudios que se tuvieron en cuenta desde el gobierno de Samuel Moreno, el gobierno de Gustavo Petro. Y lo que se hizo aquí fue recoger todas las iniciativas, mirar qué servía, qué no servía y avanzar hacia la construcción de la primera línea del metro. En eso está. La banca multilateral no está perdiendo el tiempo en el país, están trabajando el Banco Mundial, el BID, la banca europea para que tengamos recursos y para que podamos trabajar una licitación internacionalmente, que sé que eso ha generado algunas suspicacias y algunas inconformidades, pero se avanza, el cronograma está trabajando, se recibieron el 6 de agosto como los lineamientos, hacia enero se van a revisar quiénes están interesados y tienen que ser empresas que tengan experiencia, solidez financiera, que pueda tener sostenibilidad el proyecto, porque este tipo de proyectos en el país no nos ha ido bien en infraestructura. Esta será la obra de infraestructura más importante. ¿Y por qué se pidió una prórroga para, digamos, el estudio que se debería entregar y ya debería estar, sino hasta mayo del 2019 están pidiendo esa prórroga? Hay ajustes, porque los estudios deben ser aprobados por las diferentes interventorías y hay que, yo lo decía en un debate de control político antier, con todos estos problemas que tenemos con proyectos de infraestructura, lo más importante es que se hagan unos buenos estudios, unos buenos diseños para que no tengamos problemas, 1 de tiempo y 2 financieros, como pasó con el de primero de la 94, como ha pasado con la conexión que queremos todos ver, los túneles de la línea que queremos ver y que llevan cuántos años ahí, cada vez que pasamos por la línea. Entonces es importante esa fase de
estudios y diseños completamente, y el tema de la sostenibilidad financiera que debe tener. Yo creo que los que han manifestado interés de participar pues son empresas a nivel mundial que tienen experiencia en la construcción de metros. Manuel. Bueno, sobre el metro, yo creo que hay dos grandes debates. El primero es si ese metro que está proponiendo el alcalde Peñalosa es el que necesita Bogotá. Y en distintos debates, yo creo que desde la oposición hemos demostrado que este no es el metro que necesita Bogotá, es un metro caro, feo y malo. Casi igual de costoso su costo por kilómetro que el metro subterráneo, feo con todo el impacto urbano, los daños urbanísticos que genera. Van a atravesar las estaciones de Transmilenio en la Caracas con pilonas de 8 metros de diámetro, o sea, van a reducir incluso el espacio de las estaciones de Transmilenio, más hacinamiento. Y bueno, es un metro que termina siendo un alimentador de Transmilenio. Ese es un debate. Y ahora estamos en otro debate, que es el que inició hace 15 días en el Consejo, y que va a continuar mañana a partir de las 2 de la tarde. Le toca intervenir al Polo, aprovecho la cuña para una invitación a todos para que estén pendientes de ese debate. Y ese otro debate es sobre la forma como se está estructurando el proyecto. Yo estoy sosteniendo que la forma como el alcalde lo ha venido haciendo es una manera absolutamente irresponsable que puede conducir a Bogotá a una catástrofe de las dimensiones de Reficar. Y lo voy a explicar. En primer lugar, están demostradas las muchas mentiras que ha dicho el alcalde Peñalosa en materia del avance del proyecto y en sus promesas. Ha incumplido en por lo menos 7 ocasiones las fechas que ha anunciado para abrir la licitación. Cuando estaba en campaña en la alcaldía de Bogotá y hay un debate sobre si se debía continuar con el proyecto del metro subterráneo, el alcalde Peñalosa dijo, no, el metro elevado es mejor y además no se demora mucho en cambiar los estudios y en 2016 vamos a abrir la licitación. Y repitió esa promesa de abrir la licitación del metro en el año 2016, cuando se posesionó. Eso no sucedió. Después dijo en el primer semestre de 2017, no sucedió. Después dijo a finales del año 2017, tampoco sucedió. Bueno, hace 2 meses dijo que el 6 de agosto iba a abrir la licitación y el mismo día dijo que no, que ese día no estaba abriendo la licitación, sino que estaba haciendo otra cosa. Toda una serie de mar de contradicciones. Pero ¿qué es lo que preocupa de esto? ¿Cómo se estructura un proyecto de infraestructura? Un proyecto de infraestructura, según la ley de infraestructura, requiere 3 estudios. El primero es un estudio de prefactibilidad, el segundo es un estudio de factibilidad y el tercero son los que la ley denomina los diseños de detalle o diseños definitivos. Para aprobar el COMPES es un mecanismo, una herramienta de planeación del gasto público. Para poder aprobar el COMPES uno tiene que tener un estimativo de cuánto cuesta el proyecto, para saber entonces, bueno, si esto es lo que cuesta el proyecto, entonces necesito tantos ingresos, las fuentes de financiación van a ser estas y estas. Y para tener ese estimativo de los costos se requiere hacer un estudio que se llama el estudio de factibilidad. La ley 310 de 1996 señala que para aprobar el COMPES, para un proyecto como el metro, se requiere un estudio de factibilidad. Y resulta, Alberto, Lucía, María, todo el mundo, que cuando aprobaron el COMPES en septiembre del año pasado no tenían el estudio de factibilidad. Tenían un estudio a medias que contrataron con Sistra y dijeron no, ese estudio ha avanzado lo suficiente para llegar a un nivel de factibilidad. Lo que pasa es que eso no es cierto. Yo mañana voy a mostrar pruebas contundentes, documentos oficiales que muestran que lo que tenían en septiembre del año pasado para aprobar el COMPES era una versión preliminar del estudio de factibilidad y que lo que están entregando en este momento y esos planos que nos mostró el gerente del metro en el debate de hace 15 días son ya la versión definitiva del estudio de factibilidad. ¿Cuál es el problema? Es como cuando uno va a construir una casa. Cuando uno va a construir una casa tiene que estimar sus costos, más o menos el presupuesto, etcétera, o cuando se va a ir de viaje, cuánto valen los pasajes, la estadía, la alimentación, y si ese presupuesto no está bien estimado le puede generar sobrecostos, que fue lo de Reficar. Eso es lo que está sucediendo. Ya el gerente del metro en el debate de hace 15 días dijo una cosa muy grave, dijo: nosotros calculamos para aprobar el COMPES que los costos del proyecto son de 13 billones de pesos, 12.9 billones. Dice, eso ha cambiado, dijo que él como gerente del proyecto ni siquiera sabía en cuánto ha cambiado. Dio a entender que eso ya ha aumentado. Y dijo, y no queremos hacer pública la cifra de los nuevos costos que tenemos hasta ahora, porque hay una discusión jurídica con el gobierno nacional de quién asume esos sobrecostos. Y resulta que no hay ninguna discusión jurídica. En el convenio de cofinanciación quedó pactado que cualquier sobrecosto lo
lo asume el distrito. Entonces todo esto es muy grave, Alberto, además de los problemas de fondo del metro elevado, es la forma irresponsable como lo están estructurando. Si haber aprobado ese COMPES sin tener listo el estudio de factibilidad es una irresponsabilidad enorme y nos puede conducir a sobrecostos como los de Reficar. Eso sí, ese estudio sí debería haber estado antes de primero tomar. La factibilidad sí estaba lista y por eso tanto el Gobierno Nacional, la Financiera Nacional de Desarrollo, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, todas las entidades del orden nacional y del orden distrital dijeron cumple con los requisitos. ¿Por qué antes no se había dado ese criterio del COMPES? Porque no cumplía con todos los requisitos. Yo creo que un debate donde usted usa solamente adjetivos calificativos, caro, feo, malo, irresponsable, y así son los debates, no tiene sentido. Aquí lo que está claro y deben tener todos los ciudadanos claro es que la primera línea del metro avanza, que no vamos a ver la obra, porque eso no es hacer magia, o la obra más importante de infraestructura del país. Yo quiero preguntarles, si ustedes se recuerdan, señores televidentes, y ustedes que están en la mesa, ¿cuánto se demoraron para el deprimido de la 94? Más de 8 años, porque había diseños malos. Yo sí prefiero, para cualquier obra de infraestructura de la ciudad y del país, que nos tomemos los tiempos para realizar unos buenos diseños, unos buenos estudios, para generar presupuestos. Y poniendo el ejemplo de la casa, que también lo he puesto en debates, claro que yo tengo unos diseños preliminares cuando quiero construir una casa, pero también se van dando cambios durante su desarrollo, porque usted se encontró con unas redes. Recuerden que en Bogotá no hay un inventario de todas las redes de acueducto, de alcantarillado, de energía que tenemos en la ciudad. Ustedes se imaginan si siguiéramos con la discusión, y yo quiero pensar en la segunda línea del metro, que debería ser atravesando, por ejemplo, la carrera 30 en la ciudad, la vamos a hacer bajo tierra. El tema de metros elevados ha cambiado muchísimo, se han desarrollado, ya no tienen el mismo ruido que tenían antes, el impacto tiene que ser en desarrollo con las obras urbanísticas, no es que porque sea elevado va a ser malo. Que si es el metro que le sirve a la ciudad, es que no necesitamos una sola línea de metro, necesitamos por lo menos 11 líneas de metros, empezar. Ya con la primera es importante. Yo le sigo haciendo el llamado, como desde el primer día, a la oposición bogotana, a que nos unamos alrededor de hacer control al cronograma que tiene la administración distrital y que va a tocar en la próxima administración también hacerlo para que sigamos avanzando. Aquí la discusión no puede seguir siendo, es que la primera línea del metro no va a servir. Los temas de movilidad deben ser integrales, la multimodalidad, que sigamos desarrollando Transmilenio como no lo desarrollaron, que sigamos trabajando con el tema de los metrocables, que sigamos trabajando con las ciclorrutas, que sigamos desincentivando el uso del carro particular, porque una sola línea del metro, sea bajo tierra o sea elevada, no soluciona los temas de movilidad. Como esta línea de metro sale desde Bosa y va a llegar hasta la localidad de Usaquén, va a ayudar a por lo menos a 1 millón de personas, pero es mentira, ninguna línea de metro, ni bajo tierra, una sola, ni elevada, va a solucionar los temas de movilidad, que es multimodalidad, y qué bueno que tengamos la primera línea del metro y que sigamos avanzando. La discusión ya debe ser, y estamos mi equipo preparando un documento, cuáles son las líneas de metro que debe tener la ciudad, la segunda, la tercera y la cuarta, y pongámonos de acuerdo si van a ser mixtas, si van a ser bajo tierra o si van a seguir siendo elevadas. María, y ya le doy la palabra al concejal. Bueno, yo quería hacer una pregunta alrededor del estudio de factibilidad, porque me parece muy importante. No estoy tan de acuerdo con el tema de un metro subterráneo en Bogotá, sin embargo, sí me parece importante resaltar lo que acaba de decir aquí nuestro invitado acerca del tema de factibilidad, porque se ha demorado tanto tiempo, tantas administraciones y ha tenido tantos costos los estudios. Es decir, desde que más o menos mi papá estaba chiquito, están hablando del metro. Desde que nací, desde el 84, desde el 83. Como 60, imagínate. Como 70 años 60, por lo menos llevamos hablando exactamente, de la primera línea del metro. Un estudio de factibilidad que se supondría que lo debería... Es que hemos tenido varios. Ha habido dos cosas. Primero, falta de voluntad política durante muchos gobiernos que no se pusieron en la tarea desde hace décadas, ¿cierto? De lograr sacar adelante el metro, intereses privados, de negociantes del transporte, etcétera, etcétera. El primer estudio de factibilidad sobre el metro, de los primeros, es el estudio de ingeniería básica avanzada del metro subterráneo. Ese es un estudio de factibilidad, ¿cierto?
Enseguida seguía contratar ya los diseños de detalle para iniciar la construcción, pero el alcalde Peñalosa lamentablemente ganó las elecciones y dijo, no, el metro subterráneo no, vamos al metro elevado. Entonces ese estudio de factibilidad se desecha, ¿cierto? Y se inicia un nuevo estudio de factibilidad que se contrata con Sistra. Pero María, Alberto, Lucía, esto del estudio de factibilidad es bien importante. Primero es un problema legal, porque la ley dice, antes de aprobar el COMPES del metro, tiene que tener un estudio de factibilidad. Entonces voy a explicar en detalle este asunto del estudio de factibilidad. Mañana voy a mostrar todas las pruebas de lo que les voy a decir en este momento. Entonces el estudio de factibilidad se contrató en febrero del año 2017 con una empresa que se llama un consorcio Metroboc, que está conformado por Sistra y por otra empresa que se llama Ingetec. Y entonces comenzaron a trabajar en febrero de 2017. En julio del año 2017, el ministro de Hacienda le manda un regaño al alcalde Peñalosa y le dice, ojo, como en noviembre entra a regir ya la ley de garantías, antes del 11 de noviembre tenemos que firmar el convenio de cofinanciación, porque si no lo firmamos antes del 11 de noviembre, al entrar ya en vigencia la ley de garantías, no lo podemos hacer hasta el próximo año. Y ahí entonces comienzan a acelerar todo. Y en septiembre entonces aparece el COMPES. El COMPES es un requisito para firmar el convenio de cofinanciación. Y entonces uno comienza a preguntarse, ¿y dónde están los estudios de factibilidad para haber sacado el COMPES? Entonces lo que explica el gerente del metro es lo siguiente. Para ese momento, de 23 productos que tendría que entregar Sistra para el estudio de factibilidad, solo había entregado uno. Entonces todos decíamos en ese momento, pero no están listos los estudios de factibilidad si solamente han entregado un producto de los 23 de los que está compuesto el estudio de factibilidad. Entonces el gerente del metro siempre ha dicho, no, miren, no se preocupen. Lo que pasa es que en ese momento nosotros ya avanzamos a un nivel de factibilidad y logramos tener ese nivel de factibilidad para aprobar el COMPES, y eso a mí siempre me ha generado dudas. Entonces una pregunta que surge, que es elemental, es bueno, si para septiembre habían entregado solamente un producto y ya habían llegado al nivel de factibilidad, los productos que están entregando en este momento, ¿a qué corresponden? No pueden ser de factibilidad, ¿cierto? Porque deben ser de otra fase del proyecto, porque lo de factibilidad ya estaba listo el año pasado. Y entonces él ha dicho que lo que están entregando este año, en este momento, no corresponde a los estudios de factibilidad, sino ya a los diseños definitivos. ¿Y porque las autoridades, es decir, porque tantas autoridades porque son todos unos alcahuetas. Pero perdón, yo termino con eso. Entonces yo me puse a investigar y Lucía, mañana voy a mostrar un documento que es prueba reina de las mentiras y falsedades del gerente y de las autoridades nacionales. Tengo un oficio de la Financiera de Desarrollo Nacional, del gerente de la Financiera de Desarrollo Nacional, dirigido al gerente del metro. ¿Ese oficio qué dice? Lo que teníamos el año pasado para aprobar el COMPES era una versión preliminar de los estudios de factibilidad. Y este año lo que estamos entregando es la versión definitiva. ¿Qué quiere decir eso, María, Alberto, Lucía? Que aprobaron el COMPES con una versión preliminar del estudio de factibilidad. El estudio definitivo apenas está terminándose en este momento. Y eso ya, de acuerdo con las afirmaciones del gerente del metro en el Consejo de Bogotá, ya hizo que los costos del proyecto cambiaran. Por supuesto, porque si hacen los costos y calculan los costos con un estudio preliminar de factibilidad, pues no van a tener un estimativo más preciso de los costos y eso genera sobrecostos. Y finalmente un comentario, lo de las varias líneas de metro. Yo estoy de acuerdo con eso. Lamentablemente, Lucía, en eso usted entra en contradicción con el alcalde Peñalosa, porque el alcalde Peñalosa, y están los documentos en el COMPES que aprobó el metro, la visión de él para el año 2050, dentro de 30 años, es que Bogotá tenga una línea que yo considero muy mediocre del metro, que es esta línea del metro elevado, y el resto de Bogotá rodeada o llena de troncales de Transmilenio. Sería una línea de 27 kilómetros de metro y 240 kilómetros de troncales de Transmilenio, que es lo que le gusta al alcalde Peñalosa, que como yo he dicho, es un gran vendedor de buses. Pero la financiación no se puede hacer otro acuerdo de con financiación, o el que queda. El acuerdo es el que tiene para poder modificarlo. El año pasado. Si lo quieres modificarlo, podrían hacer, requiere un acuerdo de voluntades. El que está en este momento dice que cualquier peso adicional de los 12.9 billones los asume el distrito. Y como hicieron el COMPES y el cálculo de esos 12.9 millones con una versión preliminar del estudio de factibilidad, y repito, mañana voy a mostrar la prueba sobre este asunto, pues ya está generando costos adicionales que todos los tendríamos que asumir Bogotá. Pero eso se puede modificar. Pero si hay una conciliación, digámoslo. Pero si hay una cosa, ya le voy a dar la palabra a Lucía también para que nos responda otra cosa, y es, por ejemplo, Germán Vargas Lleras dice que está preocupado un poco por la alcaldía de Bogotá.
antes de que se fuera Pacho Santos, bueno, entre otras cosas, pero por ejemplo Pacho Santos dijo que Peñalosa iba a dejar a la ciudad empeñada por 30 años antes de ese... Aclaremos varias cositas en relación con hay varias cosas que vienen hablando y diciendo algunos líderes de opinión. Hay muchos líderes de opinión que hablan y sin fundamento y no conocen. Recuerden que aquí se vuelven todos expertos en diferentes temáticas. Uno, la primera línea del metro avanza. Segundo, aquí no estamos hablando de un tema delincuencial y se pusieron de acuerdo todos los partes del gobierno nacional y distrital para delinquir, como lo han querido mostrar algunos. Aquí no hay absolutamente nada de eso. Lo que hay es la decisión política con argumentos técnicos sólidos y con el trabajo integral, como dije, del gobierno de Juan Manuel Santos y de Iván Duque, por sacar adelante la primera línea del metro de Bogotá. Y aquí lo dicho es multimodal. Aquí se tuvieron en cuenta los diseños. Aquí no podemos decirle a la gente que no estaba la factibilidad. Si no hubiera estado la factibilidad, como en el metro bajo tierra del gobierno anterior, pues no hubieran aprobado el COMPES. Y aquí el COMPES se aprobó con base en ese estudio de factibilidad. Claro, que hay cambios, es normal, es posible. Eso no tiene nada de delincuencial como quieren mostrarlo. Segundo, una cosa es la ingeniería básica avanzada y otra es la ingeniería de detalle. De acuerdo. Y volvemos al tema de la casa. Entonces sí, ahí están las redes y demás, pero ustedes quiero esta ventanita aquí, quiero que me cambie el baño para este lado. La ingeniería básica de detalle es otra cosa. Y por supuesto, en el desarrollo del proyecto es posible que tengamos cambios a lo que presentó el gerente de la empresa Metro, pero aquí de verdad que la oposición con ese lenguaje alcahueta, mediocres, irresponsables, fero, caos, la adjetivación no ayuda para nada a un debate de control político. Aquí, y a algunos no les gusta el Transmilenio, existe en más de 480 ciudades del mundo, es complementario aquí no vamos a empezar qué va a alimentar una cosa o qué va a alimentar la otra. Ojalá hubiéramos tenido metro desde hace rato, pero no. Ustedes se imaginan esta ciudad hoy sin el tema de Transmilenio, que no lo desarrollaron es otra cosa. Y le aclaro, no son 240 kilómetros de Transmilenio, sino que estaba planteado desde el principio, eran 388 metros. Porque, por ejemplo, los que están en la carrera séptima, quienes viven en el Codito, quieren el Transmilenio por la séptima. Los ricos de Chapinero, de Los Rosales, son los que les parece que poner Transmilenio es afearle su pedazo donde viven y dicen, bueno, si los pobres necesitan Transmilenio, entonces construyalo de la 100 para adelante. La idea es aquí que tengamos metro, como lo repito, que tengamos Transmilenio, y sí hay que construir Transmilenio por la 68, por la Cali, por la Boyacá, por la séptima y por la avenida longitudinal de Occidente, que como le decía al principio. Pero aquí yo digo, respetemos el trabajo técnico que han hecho las diferentes entidades. Ya los comenté, la financiación, ¿cómo es? Hoy está 70-30, 70% el gobierno nacional y 30% el gobierno distrital, con las vigencias futuras que aprobó el Consejo de Bogotá, que entre otras cosas, por la oposición política, por el jefe político de Manuel, estamos demandados ante la Fiscalía, los concejales de Bogotá, que le dijimos sí a la primera línea del metro, porque es el sueño que tenía su papá desde hace más de 70 años, porque nunca se había avanzado tanto y porque está cursando una prelicitación para que tengamos la licitación el próximo año. Yo sí quería hacer una pregunta que me parece importante, y pues cómo no preguntar acerca del Transmilenio ahorita en esta administración con Peñalosa, ¿no? Y es porque yo entiendo que hay un sistema complementario, que la solución del transporte es complementario a todos los medios de transporte. ¿Por qué hacer un Transmilenio por la séptima y no directamente el metro elevado? ¿Por la séptima el metro elevado? Sí, claro, porque pues de todas maneras sí, es importante el Transmilenio y todo eso, desde el pero 2007 ¿por qué no estaba hacer un metro elevado por la yo séptima y creo, ya? A ver, Lucía dice que yo digo muchos adjetivos, ¿no? Pero yo todos los adjetivos los sustento en cosas. Por ejemplo, ¿por qué digo malo? ¿Por qué digo malo, Lucía? Por ejemplo, el metro que quiere hacer Peñalosa es un metro alimentador de Transmilenio. Le pongo un dato que demuestra eso. La distancia entre estaciones del metro elevado en la avenida Caracas sería de 1.9 kilómetros.
El estándar mundial es que esa distancia solo sea de 1 kilómetro. ¿Por qué es tan larga la distancia entre estaciones en la Caracas? Incluso el alcalde lo explicó en alguna entrevista. Porque su visión es que la gente llegue a la Caracas en el metro y se baje a coger Transmilenio para llegar ya a su punto de destino. O sea, es el metro alimentando Transmilenio. Por eso digo que es mediocre y que es malo y es el que no le sirve. Tu pregunta sobre el... Bueno, y lo otro es... Lucía, yo repito, mañana todos por favor estén atentos, yo voy a demostrar un documento oficial que demuestra que nos han dicho mentiras, con lo que aprobaron el COMPES el año pasado es con una versión preliminar del estudio de factibilidad. Es como si a Petro Santos le hubiera aprobado el COMPES sin haber terminado el estudio de factibilidad contratado con CL1. Eso es extremadamente grave y repito, los sobrecostos los tiene que asumir Bogotá de acuerdo con el convenio de cofinanciación. Finalmente, pues frente a este tema del Transmilenio por la séptima, aquí hay un hecho que yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo, es objetivo. El alcalde Peñalosa siempre ha dicho durante su trayectoria, siendo alcalde por primera vez en Bogotá y en sus conferencias a nivel mundial, muchas de ellas pagadas por una organización que recibe donaciones de Volvo, siempre ha dicho que los metros no sirven y que es mejor Transmilenio. O sea, es obvio, es un hecho objetivo, eso hay conferencias, hay miles de cosas, hay un libro donde él escribió y él dice los metros no, solamente Transmilenio. Ahora le tocó el metro porque si no, no podía ganar esa alcaldía. Sí, perdón, Lucía, perdón, Lucía. Entonces hay que partir para entender por qué Transmilenio por todo lado, hay que entender esa concepción del alcalde Peñalosa. ¿Por qué Transmilenio por la 7, por la 108, por la 100 por todo lado? Porque él considera y sigue defendiendo que Transmilenio es mejor que el metro. Existen estudios como el de CENER que plantean una solución distinta para el corredor oriental. Peñalosa, ¿qué quiere? Además del Transmilenio por la Caracas, y el metro elevado por la Caracas, Transmilenio por la séptima, o sea, son 3 sistemas de transporte masivo en un mismo corredor, que es bastante angosto. Estudios como el de CENER señalaban, no, lo que usted requiere allá es, pues ya tiene el Transmilenio por la Caracas y haga un metro que en la medida en que se vaya extendiendo la línea del metro, usted aproveche, por ejemplo, el corredor férreo de la carrera 9 que ya existe, que pasa por esa estación muy bonita que se llama la estación de Usaquén, y eso lo puede extender hasta la 170 y hasta la 180, y los costos no son tan altos porque usted ya tiene ahí un corredor férreo que podría ir en superficie. Eso lo dice un estudio de CENER, pero pues el alcalde Peñalosa es un inmenso vendedor de buses. Yo lo he dicho, el alcalde me entuteló por esto, para que yo rectificara, y no, le gané la tutela, llegó hasta la Corte Constitucional y se la gané, porque él en los últimos 10 años trabajó por una organización con sede en Nueva York que se llama el ITP, que recibe donaciones en Volvo, y ¿saben por qué le pagaban al alcalde Peñalosa? Le pagaban $468,000 y le pagaban para irse a donde los alcaldes a decirles no hagan metro, hagan Transmilenio. Está el caso de Belo Horizonte y Yakarta, donde fracasó eso. Entonces, para entender la política de movilidad de Peñalosa, hay que partir del hecho de que este es un personaje que defiende la idea de que los Transmilenios, los sistemas de buses rápidos son mejores que los del metro, y hay miles de pruebas que demuestran eso. Yo creo que en eso podemos llegar a un consenso, Lucía. Y ahora, si eso les parece bien, bueno, a otros nos parece que eso es equivocado. Bueno, voy a darle la palabra a Lucía. No, primero, el alcalde Enrique Peñalosa nunca ha aceptado ningún cargo en el país, pero lo critican porque es reconocido mundialmente por los máximos líderes de urbanismo en el mundo, y creo que eso, independiente de lo que piense la oposición, eso no es porque nos guste o porque no nos guste, sino que es una realidad. Entonces, como trabajó en una organización que es para el transporte en el mundo, pues lo acusa aquí. Por Volvo, ¿no? Financiada por quien sea. Aquí no se ha robado ni un peso el alcalde Enrique Peñalosa, querido. Como Volvo, sí ha pasado con algunos. Entonces, lo que les digo es, uno, no debate, está votando corriente el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo, el Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital. Aquí lo que quieren es seguir con el debate, la nostalgia, los nostálgicos del poder. Qué lindo hubiera sido un metro bajo tierra, qué lindo hubiera sido que tuviéramos la primera línea del metro bajo tierra, pero eso no existe, eso es nostalgia del poder. De pronto, si queremos discutir la segunda, la tercera o la cuarta, lo vamos a mirar. Aquí se tuvieron en cuenta construir sobre lo construido, se tuvo en cuenta los estudios de CENER, se tuvieron en cuenta los estudios de Sistra, se tuvieron en cuenta los estudios de Cano y Sasa, que creo que es importante. Y ya se han recogido recursos con la banca multilateral. Para hacer una licitación con la banca multilateral, con los organismos multilaterales, son exigentes. Y por eso es que sigue avanzando la primera línea del metro. Aquí no es que lo va a hacer una empresa de papel, que se va a adjudicar una empresa de papel, que recordemos lo que pasó en la calle 26 con el Transmilenio,
porque a algunos no les gusta que recordemos eso, pero sí, esta ciudad se la robaron y estamos esperando los recursos cuando se iba a hacer la segunda fase, la tercera fase de Transmilenio, en lo que todos sabemos que pasó en esta ciudad y que no hemos recuperado los dineros. Se cumplen con todos los requisitos legales, tanto con la aprobación del COMPES como ahora los requisitos que se están dando con la banca multilateral. Es cierto que los recursos diferentes, si tienen sobrecostos a lo aprobado en el COMPES 70-30, tiene que asumirlos el distrito. Esa es una discusión que tenemos que mirar ahora. ¿Cuánto va a costar el metro? Y para eso se requieren unos buenos estudios. ¿Qué tal el año pasado hubiéramos tenido unos estudios ya de ingeniería de detalle y no hubieran sido los que fueran y tuviéramos ya la licitación? Eso ya tenemos las experiencias de un lado, tenemos las experiencias del otro en obras de infraestructura. Yo creo que el espaldarazo que le ha dado Pro Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Sociedad Colombiana de Infraestructura, las principales firmas de ingeniería del país es importante. Aquí no se está botando corriente sobre un proyecto que no va a ser, sino un proyecto que va a ser realidad. La primera línea del metro, y el llamado sigue siendo, señores bogotanos, unámonos alrededor de la primera línea del metro. No, yo creo que esa debe ser el mensaje para los bogotanos. Miren, Medellín Medellín, ¿cuántos sobrecostos tuvo? Y aquí es aprender de las lecciones que tuvo el país. La empresa Metro de Medellín ha guiado el proceso de Bogotá. Y lo que primero dijo esa empresa, un exgerente de Metro de Medellín, fue: no vayan a hacer la locura de construir un metro bajo tierra, ¿no? No vayan a hacer esa locura. ¿Y cómo es el metro de Medellín? El tema del centro, que el senador Robledo tuvo que pedirle excusa a los de Medellín. ¿No es cierto? Claro que sí. No es que el problema del metro hubiera sido el problema del centro hubiera sido por la primera línea del metro, sí, por la línea del metro de Medellín, sino por los problemas normales que había en el centro de la ciudad. Pero hoy, ¿cómo se ha desarrollado la ciudad de Medellín alrededor del metro? Y el metro de Medellín, ¿cómo es? Elevado, y lo quieren los antioqueños porque es elevado, pero una voluntad política del gobierno nacional, en su momento Belisario Betancur, y ustedes saben que tuvo sobrecostos, que estuvo parada la obra, y ellos nos han guiado también en el proceso para que siguiéramos avanzando. Entonces, la primera línea del metro es una realidad, pese a todos los adjetivos, las calumnias, las injurias, las satanizaciones que haga la oposición. Bogotanos vamos a tener la primera línea. Yo insisto, Lucía, mañana le voy a mostrar ese documento para que vea todas las mentiras en las que los hacen incurrir también a los concejales. Yo vi al presidente Daniel Palacio en estos días diciendo que ya tenían los estudios definitivos del metro. No es cierto, son los estudios finales de factibilidad, pero varias cosas. Nos quieren entonces, cuando yo planteo esto de las pruebas y tal, el gerente del metro y quienes están a favor del proyecto acuden al mismo argumento de autoridad que acabó de oír Lucía, que eso en la filosofía se considera una falacia, el argumento de autoridad. Es que es el BID, es que es el Banco Mundial. Entonces, que porque esas entidades vienen avalando el proyecto, que ya eso es una prenda de garantía de que eso está bien. Esos no son ningunas organizaciones filantrópicas ni las hermanitas de caridad, eso es una organización de banqueros y actúa con la lógica de banqueros. Y la experiencia que Colombia ha tenido con el BID no ha sido buena. Yo les voy a poner dos ejemplos. El BID hizo todos los estudios financieros y la estructuración técnica de un proyecto como Hidroituango. Hidroituango, ya la Procuraduría dijo, la licencia ambiental de Hidroituango quedó mal hecha, no la hicieron bien, y esa licencia ambiental se hizo con los estudios que el BID lideró, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el mismo que está liderando o que está encima de este proyecto del Metro de Bogotá, proyecto fallido. Y el otro proyecto, Lucía, que usted ha sido muy crítica de eso, en el que el BID metió sus narices, es en el SITP de Bogotá. El BID lideró la implementación, estuvo al frente de la implementación del SITP, que también fue una implementación mal hecha. Entonces no nos vengan a decir que si están los gringos ahí del BID y el señor Moreno y no sé quiénes y los del Banco Mundial, entonces que ya el proyecto tiene una garantía para salir adelante bien, porque la experiencia con ese tipo de banca multilateral no ha sido buena en todos los casos para el país. Lo segundo, miren ustedes cómo se siguen destapando las mentiras, falsedades y engaños del gerente del metro y el alcalde Peñalosa. Él nos dijo, Alberto, usted recordará, y María, hace un mes, nos dijo, ya tenemos el cronograma para la contratación de la obra. Lucía ahora mencionó algunas fechas. Piensan que de aquí a enero del próximo año van a terminar una primera etapa que se llama de precalificación y después inician ya con una etapa que se llama la etapa competitiva para escoger el contratista. Esta semana un documento oficial del Metro de Bogotá le dice a los que están interesados en la contratación,
le dicen todavía no tenemos cronograma oficial porque los prepliegos están siendo revisados por el Banco Interamericano de Desarrollo, porque cualquier paso que se dé en el proceso de contratación debe contar con el aval del Banco Interamericano de Desarrollo. No hay cronograma oficial, yo mostré ese documento, a pesar de que lo había dicho el alcalde Peñalosa y el gerente del metro, otra mentira. Miren ustedes lo que dice el gerente, no sé si ustedes leyeron la entrevista con la silla vacía del gerente del metro, Andrés Escobar, y él dice cosas que son inaceptables. Él dice, no, es que no sabíamos que para ir a la banca multilateral necesitábamos la autorización del gobierno nacional para la financiación. No sabía, el gran gerente, el alcalde Peñalosa, la gran gerencia técnica, y no sabía ese tipo de detalles tan elementales. Y el gerente en el debate del metro, yo insisto en que esto es muy grave, dice, yo en este momento no sé cuánto vale el proyecto, no sé cuánto vale el proyecto, dijo así, vean el video, porque el CAPEX, los costos han venido cambiando con respecto al año pasado que hicieron el COMPEX por 12.9 billones de pesos, como lo hicieron sin el estudio de factibilidad definitivo, viene cambiando, y el gerente del proyecto de una complejidad como es el metro de Bogotá dice, yo no sé cuánto vale. ¿Ustedes pueden creer eso? O sea, ¿vamos a permitir ese tipo de cosas, de irresponsabilidades con esta ciudad? Yo creo que por el contrario, yo creo por el contrario que es responsable tomarse el tiempo para los diseños definitivos y para los presupuestos definitivos. Recuerde, hablando de Reficar, hablando de Hidroituango, despacio que estoy de afán. Aquí el país y la ciudad tienen que aprender que para tener un buen proyecto de infraestructura es necesario trabajar con presupuestos reales y con diseños definitivos. Vuelvo y les pongo el ejemplo del deprimido de la 94. ¿Cuánto duró? ¿Cuántos sobrecostos tuvo? Un simple deprimido en la calle 94 que ustedes han visto. ¿Cuántos sobrecostos tuvo? ¿Por qué? Porque unos malos diseños, porque el afán, o como Chirijara, o como Hidroituango, o como Reficar. Eso es precisamente, usted quieren que corramos y no les gusta nada. Si está la banca multilateral, es malo, si está el Banco Mundial, pero espérame que yo te escuché, querido. Yo te escuché y has tenido tiempo suficiente. De a uno. Entonces, no les gusta nada. A la oposición bogotana se ha caracterizado porque no le gusta absolutamente nada. Aquí incitan a los ciudadanos cuando se va a construir un colegio para que hagan denuncias, para que hagan demandas y paralicen las obras. Aquí no les gusta el metro elevado, aquí no les gusta que haya Transmilenio para que los ciudadanos de a pie y los que montan en Transmilenio, que es la única opción que tengan Transmilenio. A la oposición le gusta es adjetivizar, criticar y demandar todo. Fácil, pero eso no es lo que se merece la ciudad. Ya cuando se elige un alcalde debemos unirnos en torno a los proyectos de infraestructura que van a generar empleo, que van a generar productividad, que van a generar competitividad para avanzar en la ciudad. Afortunadamente, la mayoría del Consejo ha apoyado la visión de ciudad del alcalde Enrique Peñalosa, se la ha jugado porque tengamos la primera línea del metro y vamos a estar jugados defendiendo la primera línea del metro con argumentos técnicos, con argumentos sólidos, porque para la prefactibilidad y la factibilidad se cumplieron todos y cada uno de los requisitos exigidos. María. Bueno, yo quiero defender acá un poco el Banco Interamericano de Desarrollo, porque además de los proyectos que tú has mencionado, pues ellos han tenido muchísimos proyectos más de educación, de salud, de tecnología, en los cuales han sido muy exitosos. Yo creo que también son una entidad financiera internacional, pues que se dedica a prestar dinero, y nosotros como entes territoriales pues no tenemos el dinero para subsidiar algo tal como el metro. Por eso se pide, digamos, una financiación externa o hacer estudios externos, etcétera, etcétera. Yo quiero preguntarles dos cosas. Primero, ¿cómo va a ser el método de financiación? O sea, es con financiación, pero ¿cuántos años será la deuda por parte del distrito? Y la otra pregunta es, ¿quién va a monitorear ese proyecto? ¿Quién va a estar encima del proyecto? ¿Qué veeduría? O sea, ¿qué entidades, además pues de las que ordena la ley, pueden estar encima de, digamos, de este proyecto tan importante para la ciudad? Le sumaría eso para complementar la pregunta de María, si ese decreto 280 realmente inhabilita al Consejo para que esté al tanto o encima y fiscalizando como tal en qué se está gastando el presupuesto del metro. Antes decirle esto a Lucía, ella dice despacio que voy de afán.
y me parece que aplica muy bien esa advertencia para este proyecto. Precisamente yo lo que les estoy diciendo es que se afanaron tanto que el COMPES, Lucía, lo aprobaron sin tener listo el estudio definitivo de factibilidad. Lucía dice, hay que ir despacio, es una obra compleja, eso no se puede ir ahí acelerado. Pues precisamente fue lo que hizo el alcalde Peñalosa, porque en lugar de esperar a que estuviera listo el estudio definitivo de factibilidad, aprobaron el COMPES con un estudio preliminar de factibilidad. Entonces Lucía dice una cosa, es que hay que calcular bien el presupuesto, precisamente es lo que les estoy diciendo. Y como ellos calcularon el presupuesto en el COMPES del año pasado con un estudio preliminar de factibilidad, lo calcularon en 12.9 billones de pesos y ya ese presupuesto aumentó. Debieron haber esperado que estuviera listo ese estudio de factibilidad para calcular el presupuesto y para definir el convenio de cofinanciación y el COMPES. O sea, estoy de acuerdo en eso que plantea Lucía, pero es todo lo contrario a lo que ha hecho el alcalde Peñalosa. Y lo del BID lo planteó María es porque no nos pueden decir que porque esté el BID entonces todo va a salir muy bien, porque el BID ha estado en proyectos fallidos, entonces no es ninguna prenda de garantía. Repito, eso en filosofía se llama una falacia, es acudir a un argumento de autoridad, que porque está tal persona o está tal entidad todo va a salir muy bien. No necesariamente, puede que esté esa persona, esa entidad y todo salga muy mal, como sucedió en estos proyectos que ya comenté. O todo salga bien también. Pues, pero no es una prenda de garantía, quiero decir. Claro. O sea, no nos pueden decir, cuando uno dice es que miren, no tienen estudios de eso factibilidad, etcétera. Entonces quienes están defendiendo el proyecto no pueden salir a decir, es que no hay problema porque es el BID. No, claro, eso no es ningún argumento. Claro, porque el BID es una entidad financiera, pero de nuestras autoridades depende que salga bien o mal el proyecto. María, también hay una precisión. El BID no solamente presta la plata, el BID pone todas las condiciones de cómo se debe estructurar el proyecto. Entonces, por ejemplo, en la estructuración de Hidroituango, además porque tiene sus propias normas de contratación. Y estas normas de contratación son distintas a las normas colombianas. Permiten absurdos como abrir la licitación sin estudios. Por eso el 6 de agosto, a pesar de que no tenían terminados los estudios, abrieron la licitación. Pero bueno, se aplica un principio de la confidencialidad, etcétera. Pero yo en general, sin entrar en detalle, digo, no nos den una prenda de garantía que es el BID. Puede que el proyecto salga mal, así esté el BID ahí encima. La financiación, ¿cómo va a ser? Tenemos un líder que no sabemos cuánto vale el proyecto, el gerente ni siquiera sabe, pero lo que han dicho es que el proyecto vale $4.300 millones, que una tasa de cambio de $3.000, de 3.000 pesos por dólar, da 12.9 billones de pesos. ¿Cómo se divide esa financiación? De esos 3.300, de esos 4.300 millones de dólares, 1.100 millones de dólares los pondría el privado, porque es una concesión, que es otra cosa que la gente todavía no se le ha explicado bien. O sea, Peñalosa quiere en un mismo contrato contratar los diseños definitivos, la construcción del proyecto y la operación por 20 años a través de una concesión. O sea, el modelo de Transmilenio que tenemos hoy de privatización del transporte público a través de contratos de concesión, el alcalde lo quiere aplicar para el metro durante 20 años y estas son cosas que todavía no se explican bien. Entonces el privado va a poner de los 4.300 millones de dólares, el privado va a poner 1.100. ¿De dónde va a sacar esa plata? ¿La pide prestada a un banco o bueno, se la tiene que conseguir? Lo que queda son alrededor de 3.200 millones de dólares. De esos 3.200... A cambio, a ver si le entiendo bien, a cambio de la concesión. A cambio de la concesión, sí. Él pone ese porcentaje a cambio de una concesión de 20 años. De 20 años y durante 20 años se le va a pagar cada año un valor, unos recursos definidos. Un porcentaje, no toda la... Se le tiene que remunerar los 1.100 que él puso, pero además la tasa de utilidad. O sea, es la lógica de la privatización del transporte público, casi que igual a Transmilenio, ¿vale? Entonces son 1.100 que pone el privado. 2.200 millones que son los que faltan, 3.200 millones de dólares que son los que faltan, los pone el Estado. Esos 3.200 millones de dólares, alrededor de $1 billón de pesos más o menos, o sea, alrededor de 300.000 millones de dólares, los va a poner de 300 millones de dólares los pone el distrito, la empresa Metro de su presupuesto. Y el resto va a ser endeudamiento del Estado. Van a endeudarse con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Europeo de Inversiones, con el Banco Mundial. Cogen esa plata, se endeudan y poco a poco van pagando esa plata. Sí, eso es un poco el esquema de financiación que ellos tienen planteado. Una de las cosas que yo estoy preguntando y cuestionando es por qué van a privatizar el metro de Bogotá, entregándolo en concesión durante 20 años. Eso es una política que yo creo que ha fracasado en Colombia, no solamente en Bogotá, este modelo Transmilenio. Pero nos lo van a imponer sobre la base de que eso es mejor bajo la lógica de los Transmilenios. Y no muestran los estudios de la estructuración financiera que en teoría justificarían este modelo de contratación. Es absurdo que no los muestren. Si son tan buenos, entonces
entonces que los muestren y debatimos sobre esos estudios. Lucía. Bueno, primero, esto no es al alcalde Enrique Peñalosa el que va a hacer esto. Está el gobierno nacional, está el gobierno distrital, está la banca multilateral, está el BID mirando la metodología. Aquí no es que el alcalde Enrique Peñalosa o el próximo alcalde dijo ABC y los otros le siguieron la cuerda, no. Aquí hay unos equipos técnicos que tenemos que respetar y que están trabajando en función de lo que sea el metro. Está aprobado desde la estructuración que hizo el gobierno nacional y el COMPES que trabajaron el año antepasado y el año pasado, el 70% lo financiará el gobierno nacional, el 30% el gobierno distrital. Los imprevistos sí estaban a cargo del gobierno distrital y eso es lo que se está discutiendo con el gobierno del presidente Iván Duque. Yo creo que aquí hay que hacer veeduría al proyecto, por supuesto que sí, pero no estar desconfiando. Aquí lo que yo digo es que aplica para el alcalde Enrique Peñalosa, malo si sí y malo si no. Malo porque él decidió que hacía la primera línea del metro, pero en que él antes había dicho que no le gustaban los metros, pero pensó en la ciudad y decidió hacer y jugársela con la primera línea del metro. Segundo, que esté la banca multilateral, pero eso no es garantía de nada, pero malo si está la banca multilateral y malo si no está la banca multilateral. El proyecto ha tenido el apoyo de la Cámara de Comercio, de la Sociedad Colombiana de Infraestructura, de la Pro Bogotá, que está aglutinando a varios empresarios. Es decir, las personas y los equipos técnicos que saben de este tema están rodeando el proyecto. Hemos invitado a los ciudadanos a que hagamos veedurías y obviamente que hay que hacerlo, pero no ponerle un manto de duda y de adjetivación a todo lo que se está haciendo alrededor de la primera línea del metro, porque, repito, cumple con todos los requisitos previstos en la ley, porque el COMPES cumple con los requisitos de prefactibilidad y de factibilidad, porque estaban todos y cada uno de los componentes. Entonces, de nuevo, el mensaje es: unámonos alrededor de la construcción de la primera línea del metro y pensemos. Yo le propuse a Pro Bogotá en la última reunión, hagamos un gran foro, un gran seminario de cuál es la segunda, la tercera y la cuarta línea del metro que necesitaremos en la ciudad. Aquí el tema de movilidad, recuerden, este año se incrementó la venta de carros en un 10%. Es democrático, a los que no les gusta el Transmilenio, que la mayoría tenga carril exclusivo, eso es democracia realmente, mientras que el que usa el carro pues va más despacio. Nosotros tenemos el carril único y exclusivo, yo uso Transmilenio todas las mañanas y me parece fabuloso porque es ganar en tiempo. Claro que hay problemas en el Transmilenio porque lo dejaron rezagado, porque no se siguió adelantando la construcción de más kilómetros de carril exclusivo para los de a pie, no para los que tienen la posibilidad de usar el vehículo como único medio de transporte. Por eso, bienvenida la construcción de líneas de Transmilenio, por eso, bienvenida la construcción de kilómetros carril de ciclorrutas y bienvenida la construcción del metro y de Metrocable. Yo tengo una pregunta, pero permíteme, María, y para los dos concejales, a ver si tenemos algún punto de encuentro hoy en la mesa, y es la siguiente, y es: en esta administración sí quedará el metro. Porque mire, llegamos en la época de Gustavo Petro, de la administración pasada, y hubo un cheque, hubo estudios, se hablaba de que ya iba a estar la primera línea, digamos, iba a poner la primera línea de metro, en fin, etcétera, flautas y de todo. Ahora, faltando un año, porque ya el próximo año entramos nuevamente a elecciones de Bogotá, ¿va realmente a haber metro para Bogotá? Si se sigue el cronograma, ¿en qué momento? No hay cronograma oficial, María. Es decir, que si no hay cronograma, sí hay cronograma y sí avanza. Sí avanza la primera. Yo quiero es que tengamos claro ese mensaje. Sí avanza la primera línea del metro. No hay cronograma oficial. Yo saqué esta semana un boletín de prensa, un aviso de la empresa Metro que dice: no tenemos cronograma oficial, no tenemos cronograma oficial. Pero ¿hay cronograma o no hay cronograma? Discutamos eso, Lucía. ¿Hay cronograma oficial o no hay? ¿Y dónde lo podemos encontrar si hay cronograma? Todos los documentos del metro están en la página del metro, bogotá.gov.co. Segundo, y son muchísimos documentos. Segundo, no impriman tanto porque gastan papel y somos amigables con el ambiente. Segundo, ¿hay cronograma? Claro que hay cronograma. ¿Y tiene modificaciones como todos los cronogramas? A veces sí, a veces no.
¿Está caminando la primera línea del metro? Sí. ¿No vemos la obra física ya? No. ¿La vamos a ver en lo que queda de gobierno? No. Porque vamos a tener la licitación. Por eso vuelvo y les digo, despacio que voy de afán, pero sí, nunca se había avanzado tanto. En el metro bajo tierra de Petro jamás hubo ingeniería de detalle. Nosotros vimos en la presentación pasada con la metodología BIM de construcciones cómo serían ya las estaciones por dentro y demás, que a algunos no les gusta, pero bueno, aquí renders yo vi el gobierno pasado, a mí los renders no me gustan, ni en este ni en ningún gobierno, pero hay unos estudios de cómo van a ser las estaciones, se viene trabajando, hay modificaciones, hay que escuchar a los expertos, hay que escuchar a la banca multilateral, tenemos que equilibrar experiencia técnica versus sostenibilidad financiera, porque necesitamos que esta obra no vaya a tener imprevistos como pasó con el deprimido de la 94, como pasó con Transmilenio 96. Sí vamos a tener la primera línea del metro. Como decía Alberto, digamos, ¿en qué momento tiene estimado, ustedes que son concejales del distrito, tiene estimado más o menos una línea de metro, un resultado? 2024. Porque volvemos a lo mismo. La administración pasada, es decir, ya está esto sí comprobado, de que la administración pasada y esta administración, digamos, los 4 años a lo que alcanzan a hacer es los estudios. Hasta ahí llegan. Pero ¿cómo vamos a hacer, pero digamos? Es que ya hubo una firma con la banca multilateral, ya se pusieron recursos. Pero, no digamos, podemos decir que estamos igual que el gobierno anterior porque no es cierto. Pero concejal Quiero Lucía, que por ejemplo, sí, para los ciudadanos, sí. para los ciudadanos, en decisiones administrativas no, en estudios sí. Pero en los ciudadanos, por ejemplo, nosotros vimos el cheque y eso fue noticia y nosotros dimos espectacular. Por fin Bogotá tiene un metro arriba, abajo, como sea. Pero los ciudadanos de a pie, que es los que estamos hablando. Alberto y María, hay varios problemas. Primero, no hay cronograma oficial, ¿cierto? Hay una proyección de fechas. El alcalde ya en 7 ocasiones ha incumplido las fechas que ha prometido para abrir la licitación. Eso es un antecedente importante que hay que tener en cuenta. Hay una proyección de fechas según las cuales en agosto del próximo año se adjudicaría el contrato. Después de eso, ¿qué sigue? Que el que se gane el contrato haga los diseños de detalle, que se puede demorar más o menos un año. O sea, para 2020 iniciaría la construcción, que calculan que se demoraría 4 años, o sea, para el 2024. Esas son las proyecciones de fechas. Pero repito, hace 2 semanas el alcalde Peñalosa dijo, este es nuestro cronograma, el que yo acabé de explicar. Y esta semana salió un aviso de la empresa Metro oficial que dice, no tenemos cronograma oficial. Le dice a los interesados, vamos a esperar a que el Banco Interamericano de Desarrollo revise los documentos. Yo quería mostrarles rápidamente algo que es un debate, Lucía lo ha planteado, yo estoy de acuerdo, hay que tener varias líneas de metro. Este es el COMPES 3900 que aprobó el metro elevado. Es difícil, pues lo podemos subir ahora. Entonces este es el mapa de la visión de Peñalosa para el año 2050, es el COMPES, es un documento oficial. La línea azul serían las líneas de metro. Lucía dice, necesitamos varias líneas de metro. Aquí solamente hay una, de metro. Aquí solamente hay una, que es la azul. Las amarillas son las actuales troncales de Transmilenio, el Transmilenio actual, y las rojas serían el Transmilenio proyectado. O sea, como ustedes ven, la visión del alcalde Peñalosa, avalada por Santos en este COMPES, es que dentro de 30 años tengamos una línea elevada de metro, que es esta azulita, rodeada, cercada de Transmilenios. Esa es la visión del... Pero, Lucía no la comparte, a mí me parece bien que no comparte esa visión del alcalde. Pero nos salimos de la pregunta, y es, los bogotanos, porque ya nos queda poco tiempo, y es los bogotanos, los ciudadanos de a pie, nosotros los que cogemos Transmilenio todos los días, que nos espichan, en fin, etcétera, etcétera, es los ciudadanos vamos a tener metro o simplemente el próximo año que van a entrar en campaña, los próximos alcaldes va a volverse a politizar y entonces el nuevo alcalde que llegue va a decir, no, ya el metro no es por subterráneo ni elevado, sino de un lado. Entonces uno dice, ¿cómo? Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Realmente sí va a quedar? O sea, hay una política de Estado respecto al metro. El Consejo está pensando en realmente dejar esto sellado para que no sigamos pensando en más metros. El Consejo ya hizo su parte, aprobó vigencias futuras, vamos a hacer control político. He visto irresponsables candidatos a la alcaldía o precandidatos a la alcaldía diciendo que otra vez nostálgicos del poder van a querer el metro bajo tierra. Esto ya es imparable.
Esto ya no vamos a dar marcha atrás porque ya está avanzando un proceso de licitación y va a quedar la licitación en firme para que empiecen. Yo creo que todo el cronograma está en el banco de datos de la página del metrodebogotá.gov.co. Cualquier ciudadano puede inscribirse, puede revisar la información, puede ponerse a estudiar, y el llamado es a que hagamos veeduría y control ciudadano. Yo como ciudadana, como concejal de Bogotá, voy a defender lo que han trabajado el gobierno nacional y el gobierno distrital. Nunca antes se había llegado tan avanzado el desarrollo de la primera línea del metro. Otra cosa, repito, sí, tenemos que discutir la segunda, la tercera, la cuarta, las 11 líneas que han dicho algunos expertos que se necesita hacia futuro, pero Transmilenio también necesitamos. Aquí es fácil decir, no pongan el BID, no pongan el Banco Mundial, ¿a quién ponemos? Malo si se tiene en cuenta la experiencia internacional. Aquí no tenemos, salvo la experiencia de Medellín, que fue costosa para todos los colombianos. Es que lo de Medellín no está bonito así por solo Medellín. Todos los colombianos nos metimos las manos al drill con sobrecostos de 400%, con parálisis de la obra por más de 10 años para que tuvieran el metro de Medellín, que se ha ido desarrollando. Con base en esa experiencia, con base en la experiencia internacional de expertos que saben de metros, de la banca multilateral, se está desarrollando la licitación de la primera línea del metro para que sea una realidad. Y también tenemos que tener Transmilenio por la 68, Transmilenio por la Cali, Transmilenio por la séptima y Transmilenio por la avenida Boyacá. No podemos someter a los ciudadanos de a pie, que como dice Beto, que montan Transmilenio de vez en cuando, a que no tengan una posibilidad de transporte diferente a los que tienen el carro, que a los del carro les toca compartir la vía en el trancón, mientras que los que vamos en Transmilenio vamos rápido, democráticamente en carril exclusivo, sí, y es complementario. Ojalá tengamos también el cable del Metrocable del Norte y podamos así ir trabajando los temas de movilidad que no han tenido desarrollo en los últimos años en la ciudad. Bueno, ya sabe Chucho Córdoba, que nos está viendo en este momento, que nos estaban preguntando dónde están los estudios del metro. Ya Lucía nos dijo que pueden estar ahí en la página web, para que lo revisen. Para que lo pueda revisar. Nada, no sé, María, algo que se quede por fuera. No, yo creo que la discusión ha sido bastante buena. En realidad veo que acá el problema va a ser el financiamiento, más allá de un tema legal, bueno, de un tema burocrático, lo que sea. Creo que hay que ponerle mucha atención, especialmente por los concejales del distrito, en el financiamiento, tanto en el tema privado y las concesiones que se van a dar durante tantos años, como en el tema de deuda. Me parece importante que todos los colombianos, especialmente los bogotanos, le echemos una lupa a ese tema de financiamiento, porque va a ser complicado. Y el otro tema es monitorearlo. Tiene que haber entidades, además de las legales, digamos, monitoreando el tema del me parece importante que la ciudadanía monitoree el proyecto. Bueno, claro que sí. Quiero agradecer a nuestros invitados el día de hoy. Esto es un abrebocas porque creo que mañana hay debate. Mañana esperen la prueba de la ilegalidad tan grande en Bueno, Secom. no sé si se vale Veremos la ese pena debate. aclarar que el debate del metro, todos los partidos tuvimos proposición. Sí, Ya habló el vamos progresismo. ya Habló Juan Carlos Flores muy bien, criticando también el proyecto. Pero es respetar la palabra De del uno, otro, de a por uno, favor, por eso favor. Yo lo es estoy fundamental, respetando. norma de convivencia. Lo estamos despidiendo. Habló el No. doctor Juan Carlos Flores, el doctor Marco Fidel y la Seguimos bancada del nosotros. progresismo. Sigue el Polo Democrático, sigue la bancada del Partido Verde, sigue el partido de la U. Faltan todos los partidos, porque a todos los partidos de Bogotá presentes en el Consejo nos interesa el desarrollo de la primera línea del metro de Bogotá. ¿Hasta cuándo van a estar hablando de metro en el Consejo? Digamos, es decir, me dice usted que tiene varios partidos que vienen. Siempre. Hasta siempre. Este debate se puede Hasta demorar unas siempre. 2 sesiones más, yo creo. Hasta siempre. Pero mañana va a vamos estar con bueno, los mañana temas vamos a del estar, metro. por fin, es que Véanlo. Todos los días era una están discusión muy buenos. difícil, ¿no? Si tenían factibilidad o no, entonces era una discusión muy técnica de ingeniería. Pero encontré por fin el documento firmado por la Financiera de Desarrollo Nacional, dirigido a Andrés Escobar, que dice: aprobamos ¿Y tú el crees que esos COMPES documentos son con un públicos estudio o clandestinos? preliminar. Perdón, dice: de a uno, aprobamos por el favor. COMPES con un estudio preliminar de factibilidad. Y hasta ahora vamos a entregar el estudio definitivo. El BIM que nos mostró el gerente del metro, Lucía, no son los estudios definitivos, son los estudios de factibilidad, imagínense eso. Entonces mañana, esperen a las 2 de la tarde, transmisión por redes, Canal Capital también la va a transmitir, etcétera, para que vean y miren los distintos argumentos y las pruebas de por qué violaron la ley de manera irresponsable, y eso puede conducir
conducir a Bogotá a una catástrofe parecida a la de Reficar. Valga la pena aclarar que todos los documentos en relación con el metro y la Financiera Nacional de Desarrollo de Metro son públicos. El que yo tengo son porque es un clandestinos. oficio privado No hay nada privado, todo es el gerente del público. metro y Todo es el público. de la financiera. Concejales, muchísimas gracias. Muchas María, gracias. muchas gracias. Gracias. A nuestros seguidores, recuerden que este programa quedará a partir de las 6 de la tarde para que lo puedan encontrar en la plataforma de YouTube. A todos muchísimas gracias y nos vemos mañana en otro debate en Palabras Más. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.